Sean bienvenidos de nuevo al blog de Julio César. El día de hoy, en lo que respecta para mí, vamos a hablar de un tema muy importante porque #Roma, el cristianismo frente al mundo grecorromano. Antes que nada quiero recalcar dos aspectos fundamentales de Jesús. El primero es su condición divina. Jesús es Dios, el mismo Dios que Yahvé, fundador de la alianza con Abraham, y que el Espíritu Santo, el que anima, consuela y santifica a los creyentes. Aquí conocemos el concepto del logos divino. Habíamos visto en filosofía griega que el logos era la razón que explica la realidad. Ahora vemos el logos divino, que es la razón que crea, que santifica y que salva. El logos divino judeocristiano no solamente explica el mundo y la vida del hombre en él, sino también le da un significado trascendente a la vida humana. Y aquí se preguntarán, ¿cuál es la razón de este logos divino? ¿Qué es lo que le da significado a nuestras vidas? ¿Cuál es el mensaje que tiene Dios para nosotros? Este mensaje viene en forma de buena noticia, a la que se le llamará en griego evangelio. Y más que ser una predicación de Jesús y una reinterpretación del judaísmo, es una verdadera revolución espiritual que va a transformar al mundo antiguo. Y vaya que revoluciona espiritualmente el mundo antiguo. El primer ejemplo de ello es el mundo grecorromano, que queda atónito con estos nuevos conceptos. ¿Cómo van a aceptar los judíos la igualdad con los romanos? ¿Cómo los ricos van a aceptar la igualdad con los pobres? ¿Los hombres con las mujeres? ¿Cómo personas intelectuales helenizados con ideas de un Dios inmutable, totalmente racional, van a comprender a un Dios personal con sentimientos, que hace pactos, que perdona desobediencias, que encarna y que muere por la humanidad? ¿Cómo van a aceptar este pensamiento a base de pura fe? Para el mundo helenizado, o sea, todo el imperio romano, el evangelio era algo absurdo, algo ilógico, y para el entorno judío era todo un escándalo. Pero no se preocupen amigos, no todo estaba perdido, porque Dios como el Teletón, no hay imposibles. Así que papá Dios puso a trabajar a su hijo, y Jesús puso a trabajar a sus chalanes, o sea, a sus apóstoles, con la tarea de difundir el Evangelio que renovaba de manera importante el judaísmo tradicional, saduceo y fariseo. Esta tarea era algo difícil, ya que tenían que afirmar que el Mesías prometido por Yahvé era Jesús, quien después de resucitar había ascendido al cielo a reunirse con Yahvé y que su mesianismo era la salvación espiritual y no la política. Los apóstoles la tuvieron difícil, ya que la gente era escéptica y encima de todo, los saduceos y los fariseos los acusaban expulsándolos de las sinagogas y del segundo templo de Jerusalén, acusándolos de formar una secta herética del judaísmo tradicional. La gota que derramó el vaso es cuando Esteban, un joven seguidor de los apóstoles, es lapidado por instigación de los fariseos. Es ahí cuando los apóstoles amenazados salen de Judea y se dispersan por las provincias del imperio. Resulta que los judíos que vivían fuera de Tierra Santa observaban con menos rigor y fundamentalismo el judaísmo. De estas mentes flexibles, el Evangelio comienza a separarse del judaísmo para constituir una nueva religión, el cristianismo. Uno de los principales motores de esta nueva religión fue Pablo de Tarso, quien en su prédica comienza a perfilar una teología cristocéntrica. Jesús ya no era el siervo de Dios, sino el Hijo de Dios. Cuando estas ideas llegan a los apóstoles, se produce una crisis teológica. ¿Murió Jesús para salvar de sus pecados a todos los hombres y no solo a los judíos? También a los romanos, los griegos, los persas y los egipcios, a todos, afirma Pablo. Todo esto lleva a un encuentro y confrontación entre Pablo y los apóstoles originales, llamado el Protoconcilio de Jerusalén, en el que en conclusión Pedro y los Galileos se rinden ante la visión universalista de Pablo y éste le cambia el nombre al movimiento cristiano al nombre griego católico, que incluye a todos. La tarea se iba complicando. Ya no solamente era Jerusalén y su templo, ahora era evangelizar al mundo entero. Durante los siglos I, II y III, el cristianismo se predica en todo el mundo grecorromano. La clase baja, sencilla e inculta inmediatamente adopta el cristianismo,
ya que esta clase estaba necesitada de una esperanza trascendente dada su miserable condición socioeconómica. Había que esperar la felicidad en otra vida, ya que en la actual no tenían ninguna. Poco a poco, las clases medias también comienzan a interesarse en esta espiritualidad. El único problema eran las clases privilegiadas, ya que se sentían amenazadas con respecto al status quo del orden social romano. O sea, qué oso, güey, neta. Cero que unos cristianos nos van a venir a decir cómo pensar, ¿eh? Fatal con esta nueva secta judía. Es así como comienzan las primeras persecuciones contra los cristianos. La primera es causada por un emperador mentalmente desequilibrado, Nerón, quien había provocado un incendio en la ribera del río Tíber, donde vivían las clases más pobres de la ciudad de Roma solamente para construir un palacio. Fue algo tan repudiado por toda la gente que Nerón culpó falsamente a los cristianos de haberla provocado como un atentado contra el poder imperial. En esa primera persecución mueren Pedro y Pablo en la ciudad de Roma. A partir de ese entonces, ser cristiano se convierte en un delito, y de esa manera hasta el siglo IV, varios emperadores realizan crueles persecuciones, en las que mueren miles de cristianos. Pero no todo es malo. Las persecuciones produjeron el efecto contrario en la gente. Los súbditos del imperio quedaron conmovidos ante una fe que no se abandona aunque se lleve a la muerte, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que prefirió morir antes que renegar su mesianismo. Los cristianos empezaron a reproducir como gremlins y ya estaban presentes en todas las provincias y clases sociales, hasta el punto en que la madre del emperador Constantino era cristiana. Así que en el 313, en la ciudad de Milán, el emperador Constantino emite un edicto de enorme trascendencia: la tolerancia hacia la religión cristiana. Hashtag mi mami me dijo. Y así sucesivamente hasta que el emperador Teodosio completa el triunfo del cristianismo, al declararlo mediante el Edicto de Tesalonia en 380 religión oficial del Imperio Romano. Poco después de esto, Teodosio divide el enorme Imperio Romano en dos: el Imperio Romano de Occidente, que lega a su hijo Honorio, y el Imperio Romano de Oriente, que deja a su hijo Arcadio. Y así es como la Iglesia Católica triunfa en la política en todo el territorio de los dos emperadores, aunque el triunfo espiritual, que es el encuentro entre el Logos divino y el Logos humano, solo se completará en la mitad europea, y así se construirá el Occidente como lo conocemos. Eso ha sido todo. Nos vemos en una edición más de El Blog de Julio César.